Testigos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Felicito además del espacio. Me comentaban que hay personas de distintos países de la región y obviamente esa diversidad hace que la riqueza en el ámbito académico pueda ser mayor, ¿no? Así que bienvenidos al Ecuador, bienvenidos a compartir un poquito de lo que estamos haciendo desde la visión de la política pública. Gracias por esa introducción. A veces uno se siente extraño cuando hacen alusión personal a todo lo que uno ha transcurrido. Decirles que en efecto estos últimos 8 años he tenido la suerte de participar en este gobierno, ahora como ministra coordinadora de Desarrollo Social. Yo entré a este proceso de la Revolución Ciudadana como consultora en el Ministerio de Educación. Fue una trayectoria interesante porque entré en un proyecto de cooperación internacional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Después tuve oportunidad de acercarme mucho a la gestión del ministro de aquel entonces y tuve la oportunidad de ser directora de educación inicial, que siempre fue uno de los ámbitos que a mí más me interesaba, lo que es la educación orientada a los más pequeños, al primer nivel del ciclo educativo, que sigo creyendo es quizás el ciclo educativo más importante. A veces uno piensa que quizás no es el trascendental. Desde mi visión y desde mucha evidencia científica es el nivel fundamental, ¿no? Y fue ahí donde justamente yo pude lograr que el nivel de educación inicial se vuelva un nivel obligatorio dentro del sistema educativo del Ecuador. Después pude ser subsecretaria de Planificación en el Ministerio de Educación. Después pasé a gerenciar un proyecto nacional de erradicación del trabajo infantil, que era una problemática bastante fuerte en el Ecuador hace algunos años, y justamente las políticas de inclusión educativa sobre todo, pero también de inclusión laboral, han permitido que el Ecuador en este momento tenga un porcentaje de trabajo infantil que está alrededor del 2.6, es decir, casi hemos logrado erradicar el trabajo infantil en el Ecuador. Después de trabajar en esta gerencia de proyecto que era en el Ministerio de Relaciones Laborales, fui como subsecretaria al Ministerio de Inclusión Económica y Social en el área de Inclusión Económica y Social. Así que fue bien interesante también mi trayectoria por ahí. Después fui viceministra del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, que coordina justamente toda el área educativa. Y ahora finalmente ya estoy como ministra en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Para todos ustedes quienes vienen del extranjero, quizás me detengo un ratito a explicarles lo que son los ministerios coordinadores. En el Ecuador, en todo un proceso de reforma institucional, se definió que era necesario tener una instancia que te permita articular la política de los distintos sectores. En el caso del sector social, yo coordino el área de educación, salud, inclusión económica y social, desarrollo urbano y vivienda y deportes. ¿Y por qué esta instancia? Es justamente porque cuando uno mira las nuevas formas de hacer política pública, uno se da cuenta que defendemos de forma constante las visiones sistémicas, ¿no es cierto? Lograr que exista una interconexión, una interlocución entre las distintas materias. Eso es fácil manifestarlo, es fácil decirlo, no siempre es fácil ejecutarlo ya en la gestión misma de la política pública. Yo creo y tengo una firme convicción que el modelo institucional que hemos desarrollado en Ecuador en estos años ha permitido afianzar justamente esa acción y esa visión intersectorial en el trabajo y en la aplicación de la política pública del territorio. Y eso es un poquito lo que les voy a contar el día de hoy, haciendo alusión obviamente al tema más grande. Cuando leía la materia de la escuela intensiva que dice el modelo de desarrollo del buen vivir ecuatoriano y la defensa de la democracia en América Latina, pensé en hacer una presentación que dé cuenta justamente de lo que hemos avanzado en términos de política social, en términos de ir construyendo un sistema de protección social, pero sobre todo en términos de compartir con ustedes algunos de los temas que han sido estratégicos para consolidar el modelo del buen vivir en el Ecuador. Así que primeramente quisiera arrancar con lo que implicó refundar el Estado ecuatoriano. Una vez más, para quienes no conocen tanto la historia del Ecuador, el Ecuador pasó por un periodo de muchísima ingobernabilidad, ¿no es cierto? Tuvimos en un periodo de 10 años 8 presidentes, entonces ustedes se pueden imaginar que la sostenibilidad y continuidad que uno podía darle a los procesos de política pública eran mínimos y eran muy débiles. Eso obviamente destruyó además la institucionalidad del Estado. Entonces
Entonces, cuando Rafael Correa y el proyecto político que sigue vigente ahorita toma el gobierno, se encuentra con un Estado muy débil, ¿no? Y eso justamente genera esta posibilidad de refundar el Estado ecuatoriano. Y esto se logra obviamente a través de un nuevo marco constitucional. El Ecuador tiene una nueva constitución que está vigente a partir de 2008, una constitución que es revolucionaria en términos conceptuales, fue una constitución que se construye con una altísima y activa participación social, lo cual hace que se recojan muchos temas de garantías sociales y además temas innovadores que yo creo que se miran a nivel internacional, como por ejemplo el reconocer los derechos a la naturaleza, ¿no? Que ese es un tema que estoy segura que ustedes como jóvenes, que por lo general defendemos muchísimo los temas ambientales, también les puede interesar de sobremanera. El otro tema que fue fundamental en toda esta refundación del Estado ecuatoriano fue retomar y recuperar la competencia de la planificación. Por distintas razones, la institucionalidad del Estado fue perdiendo esta competencia. Y esto lo que generó es que no tengamos una visión a largo plazo de lo que queríamos como sociedad. ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano? Y yo sí quiero destacar mucho el trabajo que se ha hecho en planificación, justamente recuperando lo que es la Secretaría Nacional de Planificación como una institución fuerte que dicta la política nacional, que establece este Plan Nacional del Buen Vivir. Esto lo que nos permitió es no solo recuperar una competencia como la planificación, sino tener claridad sobre cuáles son los objetivos, las estrategias de desarrollo que el Ecuador tiene para poder apuntar a futuro, ¿no? Y esto en gran medida yo creo que facilita la gestión pública, porque todos sabemos hacia dónde vamos. Y sobre todo existen estrategias, indicadores y metas muy claras que te permiten ir avanzando hacia un objetivo común, que en este caso es el lograr el buen vivir, el summa causae, que finalmente yo creo que es un nuevo paradigma en términos de lo que buscamos nosotros como sociedad, es un nuevo paradigma al desarrollo, si quieren. La reforma democrática del Estado, esto es parte de lo que les comentaba, hubo toda una reforma institucional en todos estos procesos de ingobernabilidad del Ecuador. Lo que pasó es que también se atomizaron una serie de instituciones y se crearon un montón de instituciones chiquitas que no tenían una legitimidad dentro de un sistema gubernamental. Entonces uno de los principales ejes en los que se trabajó fue en la reforma democrática del Estado, que fue reorganizar toda la institucionalidad pública, ¿no? Esto implicaba eliminar algunas instituciones que no tenían claro su deber ser o que de pronto tenían competencias repetitivas con otros sectores, que no afianzaban la gestión en los distintos sectores. Finalmente, y quizás una de las cosas más importantes, sobre todo dentro del sector que yo en este momento tengo la oportunidad de liderar, que es el sector social, ha sido el incremento consecuente dentro de la inversión social, ¿no es cierto? Y este incremento obviamente no es casual, la inversión social también depende de una altísima voluntad política. Yo hoy en la mañana que veía las noticias y sigo viendo este impacto de las noticias internacionales y la política europea frente a la problemática de refugiados, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cómo puede ser que Europa no acepte el estado de refugiados a tantas personas, pensando que, por ejemplo, un país como Ecuador tiene alrededor de 60.000 refugiados colombianos, sin tener una economía como ninguno de los países europeos? Un poco a mí eso me pone a pensar justamente en el mundo, ¿no es cierto? En cómo los distintos modelos del mundo muchas veces no asumen esos retos que también tienen que ver con el desarrollo de los seres humanos ante todo y sobre todo. Pero yo estoy convencida que esos temas tienen que ver con la voluntad política. Y sí quiero destacar que en el caso del Ecuador ha existido la voluntad política de incrementar la inversión social sobre todo, ¿no es cierto? Porque la inversión social es lo que te permite generar esas bases de lo que buscamos conseguir, que es el buen vivir. Y este incremento sí ha sido posible puntualmente por estos 4 temas que ponemos acá. Primero, la recuperación, la renegociación de la deuda externa, que fue fundamental. Nosotros antes invertíamos más en pagar la deuda externa que lo que se invertía en la inversión social. También la renegociación de los contratos petroleros, esto nos permitió tener más utilidades en los contratos petroleros y eso obviamente repercute a beneficio de lo que podamos invertir en el sector social y en todos los sectores en general.
Sobre todo el incremento de la recaudación tributaria. Yo creo que en estos años el Ecuador ha sido bastante exitoso en mejorar muchísimo su recaudación tributaria, y esto obviamente ha permitido que nosotros, por ejemplo, actualmente que hay una baja del precio del petróleo, nuestro principal ingreso es la recaudación tributaria. Entonces eso es súper positivo, porque además vas generando una cultura que está de acuerdo en pagar los tributos, porque también percibe ya los beneficios sociales de pagar los tributos. Y finalmente, lo que les decía, la disminución de la deuda externa. Si vamos a la siguiente lámina, acá simplemente un poco mencionar lo que yo les mencionaba antes. La base de todo este modelo del buen vivir tiene que ver con ir consolidando una sociedad del conocimiento. Nosotros creemos que ese aporte importantísimo, esa apuesta importantísima a generar una sociedad del conocimiento es lo que nos permite apuntalar justamente un sistema de desarrollo que nos permita ese equilibrio entre lograr un sistema adecuado del desarrollo ambiental, del desarrollo económico, del desarrollo social y cultural. Y acá hacemos una diferenciación de lo cultural, reconociendo también la riqueza que tiene el Ecuador por su diversidad cultural. En el Ecuador tenemos 13 nacionalidades indígenas, y esto obviamente nos da la oportunidad de ser un país muy diverso, no solamente en temas ambientales, sino también en temas culturales. Y finalmente un sistema político, ¿no es cierto? Pero todo esto va a sostenerse en medida que nosotros logremos consolidar una sociedad del conocimiento. Y ya en lo que se refiere más a la política social, nosotros obviamente estamos siempre trabajando alrededor de generar este sistema de inclusión y equidad social, que, como les decía, ir generando esas visiones sistémicas desde la política pública, lo que implica es ir generando todas esas interconexiones entre las distintas materias que consolidan, por ejemplo, un sistema de protección social. ¿No es cierto? Un sistema de protección social no se consolida por una sola materia, sino que implica la interacción de los ejes de salud, de educación, inclusión económica y social, empleo, seguridad humana, población, en fin, todas estas aristas que son las que finalmente nos permiten consolidar el sistema. Y referirme obviamente que un sistema de inclusión y equidad social lo que busca es potenciar las capacidades del ser humano y generar más oportunidades para que en efecto tú logres esa dinamización de la sociedad. Brevemente decirles, nosotros pasamos de esta visión de tener el capital cognitivo, ¿no es cierto? Una sociedad que hacía énfasis en el capital cognitivo, en donde básicamente se ve al conocimiento como un recurso escaso, limitado, un privilegio de pocos. El conocimiento es un bien privado, eso es lo que pasaba en nuestra sociedad, y estábamos perdiendo la posibilidad de generar esas oportunidades de base al conocimiento. La supremacía del valor de intercambio, existía una maximización de provechos sacados del conocimiento privado, se había privatizado el conocimiento. La producción del conocimiento competitivo, la propiedad intelectual también era privada, y la distribución concentrada de los derechos de la propiedad intelectual. El socialismo, el buen vivir, plantea todo lo contrario. Lo que nosotros buscamos es tener un sistema socioeconómico que se base en el conocimiento, que el conocimiento sea un recurso ilimitado, que nosotros podamos generar esa sociedad que ojalá el día de mañana esté en capacidad de exportar conocimiento, porque eso es nuestra mayor apuesta, ¿no es cierto? Nosotros en este momento hacemos la inversión más fuerte en toda la región, por ejemplo, en lo que es educación superior. ¿Por qué? Porque hacemos una apuesta a que los ecuatorianos estemos en capacidad de producir conocimiento y que eso sea un recurso y un bien ilimitado. El conocimiento como un bien público, no privado, eso es importantísimo. La supremacía de los valores en uso, la maximización de las externalidades positivas del conocimiento, la generación del conocimiento colaborativo, el reconocimiento de la pluralidad de la propiedad intelectual, pública, privada y colectiva. Eso también es importante. A veces se había también privatizado la propiedad intelectual, y eso también genera muchas desventajas, sobre todo para muchos de nuestros pueblos ancestrales. Y la distribución social de los beneficios de los derechos de la propiedad intelectual, que es uno de los temas que, por ejemplo, desde el Código del Conocimiento que se discute actualmente en la Asamblea Nacional, defendemos como un tema fundamental. Entonces, en ese marco de lo que buscamos consolidar como una sociedad del conocimiento, obviamente a mí me pidieron que me refiera más al tema de las políticas inclusivas desde la materia social. Y ahí yo lo que quería comentarles es que obviamente para nosotros poder consolidar un sistema de protección social, nosotros tenemos que entender cuáles son las materias que tenemos que incluir en un sistema de protección social, ¿no? Entonces,
Principalmente nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos a trabajar en las materias de salud, educación, trabajo y empleo, seguridad social, inclusión social, vivienda, entre otros derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución. Pero a su vez, cuando tú trabajas en un sistema de protección social, tienes que tener claridad sobre cuáles son los sujetos y los principales sujetos que deben estar protegidos en el marco de estas políticas. Y ahí es donde, por ejemplo, uno tiene que siempre pensar en una política social que incluya a todos, pero también la especificidad que tiene que tener la política social para incluir a aquellos que han estado históricamente excluidos. Y ese es el esfuerzo enorme que hemos hecho desde la política social en el Ecuador para incluir, por ejemplo, a personas con discapacidad, que ha sido quizás uno de los ámbitos donde más nos hemos destacado en nuestra política pública, para incluir a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su pobreza económica, incluir a todas esas personas que están en una situación de movilidad humana. Les comentaba en el Ecuador el caso de más de 60.000 colombianos que tienen un estado de refugiado. Para nosotros ellos son seres humanos que se integran al desarrollo de la sociedad y que por ende también pasan a ser esas personas sujetos de derechos que también tenemos que incluir en nuestra política social. Las personas con enfermedades catastróficas en cualquier sistema de protección social, y esto es bien interesante. Yo acabo de venir de Bélgica. Por ejemplo, en Bélgica tienen un sistema de protección social que es bien interesante. Si una familia de una clase media alta, resulta que uno de sus miembros de la familia tiene una enfermedad catastrófica, se activa el sistema de protección social para evitar que esa familia caiga en una situación de vulnerabilidad, porque por lo general, y seguramente a todos ustedes les ha pasado, cuando algún miembro de la familia tiene una enfermedad catastrófica, eso genera un caos en toda la familia, ¿no es cierto? En muchas ocasiones incluso deja de trabajar alguien para poder cuidar a esta persona con la enfermedad catastrófica, y esto genera que la situación general de la familia sea mucho más vulnerable. ¿Qué hace el sistema de protección social en Bélgica? Protege al sujeto. Entonces, en el momento en que se activa una enfermedad catastrófica, el Estado le da, por ejemplo, le mantiene la licencia a la persona que esté trabajando y que se dedique a cuidar a la persona enferma. Se mantiene por un periodo de 3 años una licencia con el 50% del sueldo. Eso da el sistema de protección social. Pero además la persona con la enfermedad catastrófica tiene acceso a todos los servicios de salud de forma gratuita y tiene una exención en los impuestos. Les estoy poniendo un ejemplo paradigmático de lo que puede ser un sistema de protección social. Nosotros en Ecuador todavía no estamos tan desarrollados, sin embargo nuestra política social sí prevé el considerar el que nosotros asumamos los costos de las enfermedades catastróficas. Y eso ya aliviana mucho la carga económica, emocional que puede tener un hogar en el caso de las enfermedades catastróficas. El trabajo hacia los adultos mayores. Nosotros somos todavía una población con un bono demográfico, es decir, una población joven. Sin embargo, cada vez más la población envejece y seguramente en 20 años la pirámide poblacional será contraria a lo que es actualmente. Entonces es necesario ir pensando en las políticas de adultos mayores a largo plazo. Trabajar por las minorías étnicas, eso les comentaba. El Ecuador es un país diverso, con un alto porcentaje de población indígena, con un alto porcentaje de población afroecuatoriana, y eso también requiere mirar de forma detenida cómo construir las políticas sociales. Hemos trabajado también con los colectivos LGBTIs, que ha sido materia importantísima de nuestra política pública, varias reuniones con el propio presidente para entender cuáles son las distintas formas de discriminación que son sujetos la comunidad y los colectivos LGBTI, y ahí se ha avanzado de forma importante. Y finalmente, nunca dejar de mirar lo que podemos hacer en términos de las mujeres y la niñez, que también siempre son sujetos vulnerables. Cuando uno analiza los datos de pobreza, siempre va a ver que la pobreza se concentra sobre todo en las mujeres y en la niñez. Y ante esto me voy a ir ya puntualmente a algunos ejemplos de resultados que yo considero exitosos, positivos en las políticas inclusivas que hemos emprendido en el Ecuador. En materia de discapacidad, por ejemplo, en el Ecuador logramos reformar normativa de trabajo y empleo, donde se establece la obligatoriedad de un porcentaje de inclusión laboral obligatorio. Me parece que es del 4% debe ser personas con discapacidad. Entonces esto ha generado que muchas personas con discapacidad se puedan incluir al trabajo.
y que además empiecen a hacer emprendimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, teníamos las floricultoras en el Ecuador, que representan un sector importante de la economía. Decían, pero ¿cómo hacemos para incluir a un porcentaje tan alto de personas con discapacidad? Entonces ellos mismos se inventaron una serie de emprendimientos que permite que las personas con discapacidad hagan los bunches, hagan algunas cosas específicas que les da una actividad económica, pero sobre todo que les hace sentirse productivos al desarrollo del país. En términos de salud, aquí también ha habido importantísimos en materia de discapacidad. Por ejemplo, la calificación de discapacidad. Antes habían 4 entidades distintas que calificaban tu condición de discapacidad. Ahí se determinó que quien tiene la competencia absoluta para calificar la discapacidad es el sector de salud, es el ente rector para definir la discapacidad. Además, Salud en este momento realiza todas las ayudas técnicas y hace los tamizajes neonatales, que es ese pinchazo que les hacen a los bebés en los primeros días de nacido, para prevenir, porque hay muchas formas de prevenir y conocer si es que ese ser humano puede ser sujeto de algún tipo de discapacidad. Todas estas cosas ya están institucionalizadas en procesos y políticas que se hacen de forma constante. Sí decirles que un hito que marcó la diferencia acá fue que nosotros tuvimos a Lenín Moreno, nuestro vicepresidente anterior, que era una persona con discapacidad, y él asumió muchísima fuerza el tener una política integral de discapacidad. Inicialmente se manejaba desde vicepresidencia, y parte de lo que ha sido exitoso en este modelo es que logramos institucionalizar todas estas prácticas en cada uno de los órganos competentes. Entonces eso te asegura y te garantiza el éxito del proceso, ¿no es cierto? Ya no depende de que tengamos un vicepresidente con discapacidad, sino que todos estos procesos están institucionalizados donde deben estar. En el tema de educación, nosotros tenemos y nos interesa tener un sistema educativo inclusivo, que no siempre es fácil, es decir, poder incluir a las personas con distinto grado de discapacidad. Y también tenemos la primera escuela especializada, esta sobre todo para personas que tienen mayor grado de discapacidad y que requieren un tipo de instrucción distinta. Las transferencias monetarias, esto como ustedes conocen, son sobre todo bonos que se entregan a las familias. Nosotros tenemos 2 tipos de bonos. El Joaquín Gallegos Lara, que se entrega a personas que son cuidadoras de una persona con discapacidad, creo que son $240 mensuales que se entrega a la persona que se dedica al cuidado de una persona con discapacidad, porque recordemos que hay muchos hogares que al tener que ocuparse de una persona con discapacidad no pueden trabajar, pero si no tienen ningún ingreso también esto genera que la vulnerabilidad de ese hogar sea doble o triple, ¿no? Entonces este bono de cierta forma protege un poco el consumo de ese hogar de la persona que está sobre todo cuidando a la persona con discapacidad. También tenemos un sistema de pensión asistencial, es decir, $50 mensuales para las personas con discapacidad, con una discapacidad menor, que también es una protección mínima para el consumo. La seguridad social, nosotros dentro de nuestro sistema de seguridad social tenemos justamente la contingencia de pensión por incapacidad permanente, por accidentes o enfermedades que son producto del trabajo. La accesibilidad y movilidad, aquí hemos hecho una serie de normativas para la accesibilidad universal. Por ejemplo, todas nuestras entidades y servicios públicos en este momento tienen acceso a personas con discapacidad, y eso ha sido un cambio fundamental, ¿no es cierto? Antes ni siquiera se visibilizaban las personas con discapacidad porque no podían movilizarse en nuestros propios servicios. Actualmente hemos avanzado muchísimo en el tema de acceso y movilidad. El tema de vivienda, dentro de los propios proyectos de vivienda del gobierno también hemos generado proyectos que están direccionados justamente a personas con discapacidad, y han habido justamente, por ejemplo, bonos para mejorar los accesos. A veces tú tenías personas con discapacidad que no podían salir de su casa porque no tenían forma de acceder. Entonces ese es el tipo de cosas que uno puede hacer. Y sobre todo yo diría lo que les mencionaba antes, la sensibilización que hemos tenido como país, a entendernos como un país diverso también para las personas con discapacidad, y que eso merece un proceso y una transformación en los patrones culturales, ¿no es cierto? Que las personas con discapacidad sean permanentemente parte de nuestras vidas. Otro ejemplo de política inclusiva ha sido seguramente todo lo que hemos hecho en cuanto a la erradicación de la pobreza como país, y una de nuestras metas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir es la erradicación de la pobreza, y créanme que todos los esfuerzos que hacemos desde el sector social, pero también desde el sector productivo, desde el sector de
estratégico tiene que ver con que nosotros erradiquemos la pobreza en nuestro país. Y para eso han habido una serie de políticas en el ámbito de trabajo y empleo, emprendimientos asociativos con personas que, por ejemplo, antes recibían el bono de desarrollo humano, que es una transferencia monetaria para proteger el consumo, pero idealmente uno en un país no quiere que las personas sigan recibiendo un bono, sino que esas personas sean emprendedoras y puedan producir sus propios ingresos. Entonces hemos trabajado mucho focalizando el trabajo con esos grupos para generar asociaciones que puedan tener sus propios ingresos. La salud gratuita y de calidad, esto definitivamente ha mejorado la condición de pobreza de muchos hogares. Nosotros hemos hecho un análisis de datos de pobreza en el Ecuador. Nosotros tenemos en el 2006 el 37% de la población en pobreza, actualmente es el 22.5% de la población en pobreza. Pero lo más interesante es ver cómo ha crecido también la clase media, es decir, cómo esas personas que dejaron de ser pobres pasan a ser una clase media. Y una de las principales causas para que las familias tengan más flexibilidad económica en sus hogares ha sido que ya no tienen que invertir en educación y salud porque eso les garantiza el Estado. Entonces, actualmente los ecuatorianos tienen acceso a salud gratuita, a medicamentos gratuitos, a educación gratuita, y eso definitivamente mejora la situación económica del hogar. Las transferencias monetarias, eso obviamente tenemos en casi todos los países de la región. Insisto, nosotros cuestionamos a veces las transferencias monetarias, creemos que deberían ser periódicas. Lamentablemente, cuando tú entregas una transferencia monetaria, después es muy difícil quitar la transferencia monetaria. Sin embargo, en el Ecuador hemos logrado incluso hacer eso, ¿no es cierto? Evaluando que un hogar ya no está en pobreza, deja de recibir el bono de desarrollo humano. Sin embargo, políticamente eso siempre es difícil. La vivienda y otros beneficios que tenemos en pobreza. Finalmente, si vamos a las láminas siguientes, quisiera compartir con ustedes algunos resultados. Les decía yo, y esto a mí me parece importantísimo que lo recuerden, que se evidencie cómo ha subido la inversión social en el Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros llevamos año a año un análisis puntual de cuál es la inversión en el sector social, y si ustedes ven, hemos pasado del 2007 al 2014 de 2.652 millones a 6.994 millones. Como les decía, esto tiene que ver con una decisión política, con una voluntad política de hacer una apuesta real por la garantía de los derechos fundamentales, que pueden ser derechos como la salud, como la educación, como el desarrollo infantil, que son fundamentales para lograr esa base de una sociedad del conocimiento que le apunta a construir ese buen vivir. Pero quizás el otro ámbito que para mí es súper importante, y les decía que nosotros como país quizás hemos sido muy exitosos disminuyendo la pobreza, bajando del 37 al 22.5, pero quizás lo más importante ha sido el poder contribuir a que esa disminución de la pobreza también esté relacionada a mejorar la equidad. Y nuestro mejor indicador es el índice de Gini, ¿no es cierto? Que mientras más te acercas al 1 eres una sociedad más inequitativa, mientras más te acercas al 0 eres una sociedad más equitativa. En estos años hemos logrado disminuir sustancialmente el índice de Gini, lo cual permite evidenciar que el Ecuador está construyendo una sociedad más justa. Mencionarles algunos de los temas prioritarios en los ámbitos que yo creo que han sido más importantes en incidir, ir construyendo esta sociedad inclusiva. El primero, en el Ecuador, en toda esta revolución del trabajo, hemos logrado eliminar la terciarización laboral. Eso ha sido fundamental, porque a cuestas de la terciarización muchas veces lo que pasaba es que las personas no tenían salarios justos ni estabilidad laboral. Se amplía la seguridad social para el trabajo no remunerado del hogar y las tareas del cuidado. Esta es una cosa muy innovadora. No conocemos ningún otro país del mundo que haga esto. Esto es el que puedan acceder a la seguridad social las amas de casa, es decir, todas esas mujeres héroes que se quedan en la casa realizando un trabajo importantísimo. Incluso nosotros tenemos un análisis de que el trabajo no remunerado del hogar representa el 15% del Producto Interno Bruto del Ecuador, que es muy representativo. Si ustedes quieren ver, incluso representaría más de lo que representa el propio ingreso que tenemos del petróleo. Pero ¿qué es lo importante de eso? Es reconocer el trabajo que hacen esas mujeres.
¿no es cierto? Es poder darle un valor agregado y sobre todo el poder generar ese acceso a un derecho que es la seguridad social. Solo estamos haciendo seguridad social sobre las contingencias de vejez, invalidez y muerte, es decir, que estas personas puedan tener una pensión cuando sean adultas mayores, que puedan tener una pensión si es que tuvieran algún tipo de discapacidad, o que puedan tener una pensión sus deudos en el caso de que fallezcan en una edad temprana. Esto lo estamos lanzando justamente en este mes y para nosotros ha sido una de las revoluciones más fuertes en el ámbito del trabajo. Se eliminan las diferencias del salario mínimo para trabajadores domésticos, artesanos y colaboradores de microempresas. El salario básico unificado se ha incrementado anualmente en alrededor del 10%. Nosotros creo que tenemos el salario básico unificado más alto de la región y eso es bien importante, porque además establecimos un concepto del salario digno que supera la lógica incluso de la OIT del salario, ¿cuál es? Decente que le menciona la OIT, ¿no es cierto? Entonces para nosotros es importante tener estos conceptos que pueden ir más allá de lo básico, ir asegurando y garantizando que el ser humano pueda ser nuestra prioridad. La fijación de pensiones mínimas para el seguro general obligatorio, esto también fue importantísimo. Esto lo que nos ha generado es que nosotros ahorita en el sistema de seguridad social, que pasa mucho en nuestros países en la región, es que logremos una mayor formalidad. Ha habido un incremento importantísimo en el acceso a este derecho. Este es un derecho que casi nadie conoce y les digo porque ustedes que son esa población joven debería ser una de las materias que busquen especializarse, ¿no es cierto? Que tengamos sistemas de seguridad social en la región que además sean compatibles, que podamos pasar de un sistema a otro, de un país a otro. ¿Por qué? Porque a veces uno cuando es joven no planifica su vejez, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, incluso yo les digo, yo empecé a aportar creo que cuando empecé a trabajar con el gobierno, porque antes trabajé en muchos organismos no gubernamentales donde no necesariamente tú trabajabas bajo servicios profesionales y no te aseguraban a la seguridad social. Entonces yo puedo haber trabajado mucho tiempo sin haber aportado a la seguridad social. Y eso es una desventaja, porque uno desde joven tiene que poder entender que este es un derecho, pero es un derecho que también genera una obligación, porque cuando tú trabajas tú tienes que aportar a la seguridad social, tienes que cotizar a la seguridad social, pero con la firme convicción de que este aporte que yo hago representa un beneficio solidario a futuro y que hay una responsabilidad intergeneracional en lo que yo pueda aportar a la seguridad social, ¿no es cierto? Lo que yo aporto ahora beneficia a los que están jubilados ahorita, pero obviamente hay un sentido solidario en nuestros sistemas. Decirles que ahorita nosotros tenemos apenas el 45% de la población económicamente activa que tiene afiliación a la seguridad social, todavía es un porcentaje bajo, y obviamente nuestro interés es universalizar la seguridad social. En cuanto a la revolución sanitaria, y para mí este es uno de los ámbitos más importantes, en la salud, digamos, nosotros no podemos tener una sociedad del conocimiento, una sociedad productiva si no tenemos una población saludable, ¿no es cierto? Entonces aquí yo creo que ha habido una revolución sanitaria que pasa de una perspectiva de curar a la gente, a cuidar a la gente, a prevenir enfermedades. Y en ese sentido, más del 88% de los niños que nacen en nuestro país, por ejemplo, se hacen el tamizaje neonatal que previene el que ellos puedan tener discapacidades. También hacemos la distribución de micronutrientes. En el Ecuador todavía tenemos problemas con la desnutrición, pero esta es una de las políticas fuertes que nos permitan contener este problema y ojalá erradicar en algún momento la desnutrición crónica, que obviamente es una enfermedad que está muy ligada a la pobreza. Tenemos muchísimos controles de las mujeres embarazadas, hemos logrado reducir muchísimo la muerte materna y hemos logrado reducir históricamente la mortalidad de los neonatos que se morían antes porque no tenían acceso a nacer, por ejemplo, en las instituciones. El 95% de los partos en el Ecuador se dan en instituciones de salud, lo cual previene también las muertes de los bebés y de las mamás. Existen más de 11 millones de vacunas que se aplican todos los años, que esto también nos permite proteger a los niños desde pequeños para que en efecto no tengan ningún problema durante el desarrollo. Tenemos por primera vez en la historia de nuestro país 24 hospitales públicos acreditados internacionalmente. Esto para nosotros es importantísimo porque esto definitivamente nos ha permitido mejorar la calidad de los servicios, ¿no es cierto? Se quejaban mucho, a veces tenían el servicio pero te trataban tan mal que preferían no volver al servicio. Entonces la idea es no solamente tener el acceso al servicio, sino tener la calidad en el servicio. Y solo para darles un ejemplo de lo que ha pasado en el Ecuador, en el 2006 se registraban alrededor de 16 millones de consultas de
de los ecuatorianos en los servicios públicos, actualmente tenemos 39 millones de consultas, ¿no? Y no hemos triplicado la población, o sea, lo que ha pasado es que ha habido un incremento en la demanda del servicio. Y esto obviamente se debe a que sí hay una mejora y una inversión importante en la infraestructura y sobre todo en el talento humano que atiende la salud. Y en la revolución educativa, que también para mí es quizás del otro ámbito fundamental, el Ecuador ha logrado universalizar la educación general básica. Esos son 10 años de educación. En este momento estamos en el 96% de la población que tiene acceso a educación general básica. Hemos inaugurado 22 unidades educativas del milenio, que son estas escuelas que son como ejemplares, digamos, ideales, lo que nos gustaría que sean todas las escuelas, y esto obviamente por lo menos genera esa idea movilizadora que también tienen derecho los más pobres de tener los mejores servicios en cuanto a la educación. El incremento sustancial, les decía yo, al nivel de educación inicial. Cuando yo entré al gobierno habían 22.000 niños inscritos en el nivel de educación inicial. Este momento son casi 400.000 niños, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los saltos más fuertes que hemos hecho en cuanto a acceso. 3,5 millones de estudiantes que están matriculados, es decir, ha habido un incremento del 11% de estudiantes. Quizás decirles que ha habido mucho este paso de escuelas privadas a lo público, que ha sido también recuperar lo público, entender que los servicios públicos sí pueden ser el mejor servicio que tengamos, pero sobre todo aceptar que lo que más nos interesa es recuperar esa credibilidad sobre el servicio público, ¿no es cierto? Que los propios ecuatorianos sepamos que todo ese aporte impositivo que hacemos repercute en servicios sociales de calidad que están al acceso de todos y todas los ecuatorianos. Se han incorporado muchísimos docentes ya con especializaciones y maestrías, y obviamente también tenemos políticas que han permitido superar las barreras de acceso al sistema educativo. Se entregan textos gratuitos, uniformes gratuitos, alimentación escolar gratuita, que era muchas veces la causa por la que, por ejemplo, muchos niños en situación de pobreza no iban a la escuela. Finalmente, la revolución inclusiva, esta es la que les decía, y solo quiero enfatizar en algunos temas que creo que han permitido, sobre todo esta inclusión de las personas con discapacidad a un sistema de protección social. Tenemos 128.477 personas que reciben una pensión asistencial por su condición de discapacidad, esto es $50 mensuales, que insisto, básicamente es solamente un rubro que protege el consumo de esas personas. Y 20.346 personas que tienen una discapacidad severa, que reciben este bono Joaquín Gallegos Lara, que va también destinado para esas personas que se dedican al cuidado de las personas con discapacidad. 31.414 fueron atendidas en servicios de cuidado y acompañamiento. Esa es la otra cosa importante. Antes no se visibilizaban a las personas con discapacidad, y cuando se hizo esta misión la Manuela Espejo, básicamente se identificaron un montón de personas con discapacidad que a veces ni siquiera tenían un trato humano. O sea, encontramos personas encadenadas, personas que dormían con los animales. O sea, fue bien drástico el poder identificar lo que pasaba en este censo de personas con discapacidad. Esto ya no pasa, insisto, las personas con discapacidad han sido revalorizadas, son parte de nuestra sociedad y se integran de forma normal a la sociedad. Esto se ha generado a través de la inclusión laboral y de todo lo que les comentaba antes. Finalmente, referirme a todas las capacitaciones que han habido, tanto en el sector público como en los otros sectores, que yo creo que también han generado esa conciencia de sentirnos un país más inclusivo, ¿no? Yo en eso tengo muchísimos testimonios de lo que ha pasado con las personas con discapacidad, y quizás ahorita quiero pasarles un videíto cortito que dura creo que 2 minutos, que resume en gran medida lo que hemos ido construyendo como sistema de protección social.